OpenAPI Swagger. Por sus siglas OAS, OpenAPI define una descripción de interfaz muy estándar independientemente del lenguaje de programación para consumo de API REST. Permite a los humanos y computadoras descubrir y comprender capacidades de un servicio sin tener que acceder al código fuente. Básicamente se define correctamente a través de OpenAPI un consumidor que puede comprender e interactuar con un servicio remoto con la mínima cantidad de lógica de implementación. Básicamente Swagger, cuando hablamos de Swagger, es una serie de reglas y especificaciones para poder documentar APIs. De esta manera vamos a documentar nuestras APIs. Va a ser muy fácil que otros desarrolladores puedan documentarse y probar nuestras APIs básicamente con lo que nos da Swagger. Básicamente para ello entonces vamos a poder desarrollar APIs, interactuar con APIs y documentar APIs. Swagger en su especificación podemos tenerla en formatos YAML o JSON. Como podemos ver en la imagen, para el startup del Banco Poder vamos a crear diferentes especificaciones. Por ejemplo, van a ofrecer productos de Afores, clientes para asociarlos, créditos que van a ofrecer a esos clientes a través de diferentes productos, cuentas que van a crear de los clientes, empleados del banco, inversiones y seguros. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de la cual va a ser nuestra primera especificación, en este caso de los clientes del Banco Poder. Vamos a hacer el switch de la pantalla. Entonces ahora podemos ver nuestra especificación del Banco Poder. Como podemos ver, tenemos a la derecha el nombre de nuestra API de clientes del Banco Poder. Podemos ver una base URL en la cual dice www.bancopoder.com/clientes en su versión 1. Y recordamos, cuando estábamos en las anteriores videos, podemos visualizar que ya estábamos creando recursos orientados a un API. Ya esto sería nuestro contrato de interfaz, nuestra especificación para la API de clientes. Es por eso que nosotros estamos llamando a esta API clientes en su versión 1. Y una pequeña descripción: API para poder realizar la captación de nuevos clientes del Banco Poder. Básicamente toda esta definición que interpreta Swagger y que la pone en un formato como este, en donde vemos cada una de las operaciones y sus verbos asociados por operación, así como los diferentes modelos o definition que posteriormente vamos a ver. Pero para esta representación ya visual, esta básicamente es la especificación. En este caso vamos a utilizar la versión Swagger 2.0. Actualmente ya está la versión 3.0. Como podemos ver, independientemente de la representación gráfica, podemos visualizar que de esta forma vamos a estar creando nuestras especificaciones de una forma muy fácil para poder, en este caso, posteriormente compartir nuestras especificaciones hacia nuestros clientes, hacia nuestros consumidores, pues para consumir nuestras APIs. Aquí vamos a ver las diferentes operaciones que a continuación voy a describir. Como les mencionaba, utilizamos la versión Swagger 2.0. Entonces vamos a indicar a través de la sintaxis de YAML, básicamente clave valor, cada una de estas propiedades. Por ejemplo, decimos Swagger en su versión 2.0, también ponemos el info. En este caso, en el tag de info va toda la información de nuestra API. Podemos colocarle la versión, un título que puede tener y una pequeña descripción. Para poder hacer tanto líneas podemos ponerle pipe. Entonces, básicamente ponemos la versión 0.01 de nuestra API, su título, en este caso le estamos poniendo API de clientes del Banco Poder, y una descripción que diga APIs para poder realizar la captación de nuevos clientes del Banco Poder. Como vimos, el host que ya mencionamos también lo estamos indicando aquí, www.bancopoder.com, y el esquema basado en HTTPS. Muy importante la siguiente propiedad. Esta propiedad define nuestro basepath. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esa es la raíz y el nombre de nuestra API. Como tal, nosotros le estamos poniendo clientes a esta API en su versión 1. Vamos a encontrar diferentes en internet muchas formas de crear los nombres de estas APIs.
muchas personas también se lo ponen en cada una de las operaciones el nombre del API. Nosotros como mejor práctica se la pondremos en el basepath. Posteriormente hacemos una definición de la seguridad, la cual se va a representar en esta sección. Existen diferentes tipos de estándares para poder crear especificaciones. Nosotros nos basaremos en Swagger, pero también existe la de Blueprint de Apiary y la de Ramel de Mulesoft. Aquí va a ir básicamente toda la descripción de la seguridad que para consumir cada uno de los endpoints necesitamos. Hacemos una definición que vamos a utilizar un bearer en el encabezado authorization. En este caso vamos a mandar un bearer con el token para cada una de las peticiones. Ponemos una breve descripción que dice: para acceder al API se debe pasar un token válido para cada petición. Posteriormente vamos a aplicar auth2 como esquema de seguridad a cada una de nuestras APIs, pero esto lo vamos a hacer posteriormente tanto para el backend como para nuestras APIs. Posteriormente tenemos cada uno de nuestros paths o endpoints, el cual va a tener cada una de las operaciones que quiero representar hacia el recurso. Por ejemplo, podemos ver que todas dicen diagonal, por ejemplo en la operación post, get, put, delete, y ahorita vamos a explicar el porqué de esta operación. Entonces básicamente vamos a ponernos a pensar, ¿por qué solamente tiene diagonal? Como nuestra API se llama clientes en su versión 1, nosotros ya estamos considerando el nombre del API en el basepath. Es por ello que para cada una de las operaciones solamente va la diagonal. Entonces, si quiero hacer una creación de un cliente, yo le voy a hacer un request a este endpoint, clientes en su versión 1, y voy a hacerle una operación de post, clientes en su versión 1 y una operación de get, clientes en su versión 1 y una operación de put. Posteriormente, otras de las APIs que vamos a estar desarrollando tendrán otro formato y van a tener jerarquía en cada uno de los paths, por los cuales van a ser un poco más completos. Por ejemplo, como decíamos, en cada una de nuestros paths vamos a poner nuestras operaciones de nuestros endpoints. Por ejemplo, vamos a poner un post en el cual describamos a través de un summary description una breve descripción, por ejemplo, en la parte de descripción, y en el summary exactamente qué estamos haciendo ahí en este endpoint. Posteriormente, si como es una operación post, vamos a enviarle parámetros de entrada. En este caso van a ser parámetros de entrada en el body de la operación. Posteriormente le podemos poner un nombre, en este caso le pusimos dato de entrada del cliente, le ponemos que es requerido, lo ponemos en true, y el esquema hace referencia a un definition. Ahorita vamos a ver también qué son los definitions, pero básicamente es una definición de un objeto de entrada para la cual nosotros podamos hacer una operación post. Posteriormente también tenemos las respuestas. Cada una de las respuestas asociadas a su verbo HTTP. Podemos ver que como es un post, vamos a hacer un 201 que es created, básicamente una creación, por lo cual nosotros en la descripción le vamos a poner creación exitosa de un cliente. Posteriormente tenemos un esquema, y este esquema es de tipo arreglo, en el cual tenemos la respuesta de lo que nos responde como tal en la operación 201 de creación hacia un post de la API de clientes. Posteriormente también tenemos el tratamiento de errores de negocio o reglas de negocio, o también un tratamiento para errores internos en el servidor. Por ejemplo, nosotros estamos indicando un 400, una descripción de entrada incorrecta y un esquema que vamos a ver un definition, el cual va a tener una representación. Ahorita vamos a explicarla cuál es su estructura de este error a través de un definition. Y posteriormente tenemos un 500 que básicamente es un error inesperado y el esquema que representa ese error inesperado. Entonces, toda esta descripción de operación podemos verla reflejado del lado derecho. En este caso en la operación post, que igual nos está indicando creación de clientes. Si nosotros le damos clic a nuestra especificación, vamos a encontrar todos los elementos que nosotros describimos. Por ejemplo, alta de cliente para el banco, que básicamente es el description de nuestra operación. Y el conjunto de parámetros que nosotros tenemos. Si recuerdan, tenemos un definition que dice un cliente input.
Vamos a buscar este definition en nuestra especificación a través de una búsqueda en el browser. Y en la parte inferior tenemos un esquema de objetos llamado definition, en el cual vamos a representar el objeto de entrada en este caso de la operación post. Por ejemplo, el objeto se llama cliente input y es de tipo objeto que tiene un conjunto de propiedades. La propiedad nombre, apellido paterno, materno, edad, RFC, email, dirección, código postal, referencias y género. Y cada una de las propiedades le estamos poniendo el tipo de dato, en este caso la mayoría son string, pero podemos representar otro tipo de datos que en otras especificaciones vamos a ver. También le indicamos de qué trata cada una de las propiedades, o sea, una descripción. Por ejemplo, aquí le estamos indicando que es el nombre del cliente, en este caso es Yaridel, apellido paterno, le ponemos Arzate, y en el apellido materno le ponemos Landa. Asimismo, la edad, en este caso su RFC, su email, su dirección, y cada una de las propiedades nosotros podemos ponerle un valor de ejemplo. Por lo cual toda esta representación de este objeto es lo que vemos en la parte derecha. Tenemos los parámetros de entrada, en este caso nosotros llamamos que son los datos de entrada del cliente, por eso estoy realizando la operación, y puedo ver que ahora sí ya se hace la representación del JSON de entrada del cuerpo del payload que va a recibir esta operación. Vemos que es la operación, la propiedad nombre, apellido paterno, materno, edad, RFC, email, dirección, en este caso también el código postal, su género y sus referencias, y cada uno de los valores que fueron asignados que vimos en la parte de definition. Esto ayuda bastante para poder posteriormente hacer nuestros mocks. Recordaremos que nuestros mocks me van a permitir a generar a partir de entradas un resultado sin todavía tener un backend ya desarrollado, por lo cual mis clientes van a poder integrar de una forma muy fácil y yo también voy a poder hacer pruebas y escenarios a la calidad de mis endpoints. Posteriormente también le indico que es un content type de tipo application JSON y también las diferentes respuestas, como podemos ver. Dijimos que existen tres tipos de respuestas: la respuesta exitosa y dos de error, en este caso un 400 y un 500. Para la respuesta exitosa igual tengo un objeto definition que se llama cliente banco response. Si yo hago la búsqueda de este objeto, básicamente me regresa, definimos lo siguiente. Básicamente indicamos que se llama cliente banco response de tipo objeto, que tiene las siguientes propiedades: un mensaje, un código y un objeto llamado detalles. Se dan cuenta el tipo de datos de ese objeto, y también tiene un description, así como la referencia a un definition. Eso quiere decir que también un objeto que yo creo puede tener referencias a otro objeto. Por ejemplo, entonces aquí dice el cliente se ha creado exitosamente. En la propiedad de código de operación para la trazabilidad, en este caso le ponemos 201. Y los detalles le hacemos referencia a otro objeto. Si nosotros hacemos la búsqueda de este objeto, básicamente vamos a buscarlo, está aquí. Básicamente cliente input 2 nos dice, ¿sabes qué? Es un objeto con las diferentes propiedades como ID cliente, nombre, apellido paterno, materno, que son básicamente todos los conceptos de entrada que llegaron a mi operación. Asimismo, los tipos de datos más una pequeña descripción y un ejemplo. Por lo cual, si yo veo esta definición de la respuesta, básicamente yo voy a encontrar toda la definición de este response. Básicamente sería esto: mensaje, el cliente se ha creado exitosamente, que pues ya lo vimos hace ratito, lo voy a volver acá. El cliente se ha creado exitosamente, que es lo que dice aquí. Código 201 y un objeto detalles. Detalles que básicamente es el objeto clientes input 2 que podemos ver a continuación. ID cliente, podemos tener ID cliente, nombre, apellido paterno, y así sucesivamente con cada una de las operaciones y los datos de entrada. Básicamente, entonces, con esto estamos definiendo la especificación, o sea, mi documentación de mi API, lo cual va a ayudar a otros desarrolladores, pues básicamente a comprender mi interfaz sin tener que ingresar al código fuente. Posteriormente, ahora vamos a localizar
la definición, por ejemplo, de este 400, entrada incorrecta, y la definición de este bloque, básicamente de esta estructura, donde podemos ver que me dice código, mensaje, información y tracking. Y básicamente en el código encuentro el mismo código HTTP de la operación, el nombre de mi API y un código que me ayuda a representar errores de backend o validaciones de backend para tener un mejor control en la trazabilidad de cada uno de estos mensajes. También en un mensaje dice los datos del cliente contienen caracteres inválidos. Y una propiedad de información donde dice debes de introducir correctamente los datos y un número de tracking. Es importante que cuando yo estoy realizando estas operaciones tenga un identificador tracking para que me ayude a debuguear tanto el API como el backend para poder encontrar la trazabilidad y encontrar de una manera muy rápida los errores que puedan haber. Igual, entonces, para este error response 400, si yo lo busco, está usado en las diferentes operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que también la definición de varios objetos pueden ser utilizados en mis diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo me voy a este get, veo que para mi 400, mi 404 y mi 500 tengo bloques muy similares, porque en este caso pueden ser muy reutilizables. Entonces, estos códigos, estos definitions también pueden ser reutilizables en cada una de mis operaciones, siempre y cuando el objeto represente lo que yo quiero exponer y pueda ser compartido en mis diferentes operaciones. Entonces, si yo busco este código, básicamente yo quiero ver la definición, podemos ver lo siguiente. Que para la operación 400, básicamente decía estas propiedades, estos valores, y aquí las vemos. Básicamente es un objeto error response 400 de tipo objeto con propiedades como código, mensaje, información y tracking. Cada una de sus descripciones, sus tipos de datos y los valores example que le estamos asignando. Por ejemplo, para código 400, que como yo lo había mencionado, es asociado igual al código HTTP, el nombre del API y esta ID que sería un error interno que me ayude a tener la trazabilidad y una mejor forma de localizar un error en los backends. Asimismo, la descripción del mensaje, los datos del cliente contienen caracteres inválidos, el de información debe de introducir correctamente los datos y número de rastreo de la operación de tracking, como yo lo había mencionado. Como les digo, estos se pueden compartir. Normalmente en esta especificación estamos compartiendo el 400, el 500 y el 404 en las operaciones que aplique. Entonces, como podemos ver, en toda esta operación de pause tenemos entradas y diferentes salidas, tanto las de éxito como las de error. Asimismo sucede para las demás operaciones, por ejemplo para el get. La diferencia en que es un get que reciben query parameters. En este caso los parámetros son de tipo body, en este caso llegan en el cuerpo de la petición y estos llegan básicamente en la URL a través de tipo query o de tipo path, que posteriormente vamos a ver. Básicamente aquí vemos la operación igual, una pequeña descripción que es consulta de clientes, que vemos representada igual de este lado, y el parámetro en este caso es el ID cliente de tipo query. En este caso es un query parameter, es requerido y es de tipo string. Posteriormente vemos las diferentes respuestas que tenemos, tanto las de éxito como las de error de negocio o error interno. Podemos ver que para una respuesta 200 regresamos un objeto llamado definition, que es igual cliente input 2, objeto que ya vimos, ahorita lo vamos a revisar nuevamente. Básicamente todo que dice consulta de un cliente, me regresa este objeto. Entonces también podemos repetir estos identificadores y los podemos consumir en diferentes lugares, dependiendo del escenario. En este caso, cliente input 2 ya lo hemos utilizado. Vemos la representación de este objeto que ahorita vamos a revisar. Si buscamos cliente input 2, vemos que se reutiliza en dos lugares. Por ejemplo, en este get, en este put, en el get, y igual también como referencia a otros objetos response. Si ahorita buscamos solamente este identificador, lo vemos a continuación. Vemos que dice que es de tipo objeto y cada una de las propiedades con sus valores. En este caso también vemos
que nosotros estamos representando este objeto en esta operación, en este caso el get. Posteriormente también tenemos nuestro escenario 400, que si vemos estamos reutilizando el mismo de la parte de arriba, el error response 400, perdón, el de 400, pero tenemos una variante. De hecho es el de 400 y el de 500 que ya reutilizamos. Ahora tenemos una variante, tenemos el error response 404, que básicamente define que cuando hagamos un get y no encontremos una entidad, básicamente nosotros estemos devolviendo una siguiente estructura más o menos así: código 404, nombre del API, identificador del error, mensaje que no existe en información solicitada, ID del ID de la operación que quise buscar, en este caso del ID del cliente, y una pequeña descripción, un arreglo, el cual me defina un conjunto de objetos que me den información acerca del por qué no está o por qué todavía no me está regresando información del cliente. También vemos nuestro 500, que como vimos, este 500 y el 400 son errores reutilizables, o bueno, básicamente definition reutilizables para mis operaciones. También veo que mi operación put se define a continuación por un body de entrada. Como vemos del lado izquierdo, igual es actualización de los clientes. Vemos que la petición llega por el body, es requerida y es igual el definition 2, objeto que ya revisamos. Nuestras respuestas es que si es un get nos va a devolver un código de estado HTTP 200 y que nos diga que la actualización es exitosa, y nos va a devolver un array con un objeto definition que dice cliente banco actualización response. Si yo busco este objeto, básicamente es un objeto llamado cliente banco actualización response con propiedades como mensaje, código y detalles, donde detalles también vuelvo a hacer referencia a cliente input 2, que ese objeto ya lo conocemos. Entonces, básicamente esta es la definición de entrada de la operación y vemos la respuesta, cosa que objeto ya vimos. El cliente se ha actualizado exitosamente. En este caso vamos a buscarlo nuevamente. El cliente se ha actualizado exitosamente y después el código, en este caso 200, y un objeto detalles referenciado al cliente input 2, que básicamente ya lo hemos utilizado para otras operaciones. Si hacemos la búsqueda, básicamente es el objeto de entrada para creaciones, para consultas, y que ahorita también lo usamos para una actualización. Entonces básicamente cuando definimos esta especificación nos da la pauta para poder configurar entradas, respuestas, códigos HTTP, endpoints, base paths de mi API, la versión de mi API, la versión de Swagger que estoy utilizando, así como el esquema de seguridad que voy a utilizar, así como cada uno de los tratamientos de las definiciones de los objetos que lo vamos a tener en la parte inferior. Todo esto define mis diferentes definitions que voy a estar devolviendo como respuesta a mis clientes, a mis consumidores. Entonces vemos el put, vemos la operación de delete, dice que baja de clientes a nivel lógico. Si la podemos ver, también está aquí. Eliminación exitosa de un cliente. Vemos que me regresa un definition de esta forma. Un 404, pues igual, si quiero hacer una eliminación y el recurso no existe, me va a decir, ¿sabes qué? No existe la información solicitada. 404, API clientes, error tal. En este caso es el 1100. 500 como error inesperado, igual las estructuras que ya conocemos para 500, para 400. La diferencia era en el delete, en la respuesta, por ejemplo, de borrar. Si nosotros lo buscamos, vemos como lo dice: el cliente se ha dado de baja, exitosamente, tiene un mensaje, tiene un código, básicamente está aquí, tiene un mensaje, tiene un código, y en los escenarios de excepción, ¿no? Por último, tengo una operación que dice ID cliente, y esta es un poco especial. Básicamente se definió otro path. Si se dan cuenta, todos los demás han sido operaciones a post, y abajo están cada uno de los verbos. Es diagonal 2 puntos, donde va en este caso mi path, y todos los verbos van en la parte de abajo de la definición de este recurso.
pero vuelvo a crear otro recurso y le pongo ID cliente, y por como tal no me marca error, no me dice que está duplicando aunque tenga una get, porque básicamente quiero hacer igual un get de los clientes, es la misma operación del get, pero básicamente yo estoy creando otro path para poder representar la operación. Y básicamente la diferencia entre este get es que este get es como de tipo query parameter, bueno, como tipo, al final son query parameter, pero es de tipo query, y la operación que está acá abajo lo hace ser diferente el path. Todo sigue siendo lo mismo, es un get, y estamos representando lo que el ID cliente que llega como parámetro viene en el path. Al final ambos van a venir como query parameter, pero la diferencia es que puedo expresar que viene en el path el ID cliente. Al final tiene la misma estructura que la consulta anterior, donde me define un escenario 200, 400, 404 que no existe y 500. Como podemos ver entonces, esto es lo que es Swagger, que básicamente implementa pues la especificación para poder representar pues un contrato de interfaz de nuestra API para poder exponer solamente las operaciones que le pueden interesar a mi cliente, que yo le voy a exponer a mi consumidor, porque por ejemplo posteriormente en los microservicios que vamos a estar creando puede que no todas las operaciones quieran ser expuestas, por lo cual es importante que todas estas definen los objetivos de mi producto, definen mis escenarios que yo voy a estar publicando, mis operaciones de negocio, mis recursos para que puedan acceder mis clientes de una forma muy fácil. Posteriormente yo les voy a compartir este contrato de interfaz, esta especificación a mi cliente, y de una forma muy fácil ellos van a poder entender y crear un cliente para poder consumir esta especificación de Swagger, en este caso del API de clientes del Banco Poder.